Capítulo 15 de la Confesión de Londres de 1689. Estamos en la tercera sección del bosquejo general de la confesión. Se le llama o se le denomina las virtudes que el hombre ejerce, que comprende desde el capítulo 14 hasta el capítulo 18. El capítulo 14, lo que estuvimos estudiando, habla de ¿qué? La fe salvadora, la fe. Y esta noche, con el favor del Señor, estaremos viendo el capítulo 15 acerca del arrepentimiento. No quisiera de alguna manera sonar que estas son las más importantes, porque todos los capítulos son importantes, pero ciertamente para nosotros saber que estamos en el Evangelio verdaderamente, que somos hijos de Dios, ciertamente el capítulo 14 y este capítulo que vamos a ver hoy es extremadamente cruciales. Son muy importantes. Son muy importantes. En la semana anterior estuvimos viendo o nos estuvieron explicando sobre cuál es la verdadera fe, cómo se ve la verdadera fe y cómo puedo saber yo, cómo describe la palabra de Dios sobre todo qué es la fe. Hoy estaremos viendo y entendiendo desde el punto de vista bíblico lo que es el arrepentimiento. Y de esta manera que el Espíritu Santo nos ayude a que de verdad que esa ha sido una experiencia que tuvimos y que tenemos. Y después de la clase espero que entendamos cuando hablo de tuvimos y tenemos, de que estamos teniendo. Porque si hablamos del arrepentimiento que tuvimos, entonces es probable que no es verdadero arrepentimiento. Entonces estamos en el capítulo 15 de nuestras confesiones. Vamos a ver, vamos a hacer vistazo de en qué consiste el bosquejo general. Porque una vez que tú puedas ver el bosquejo, cómo están conformados los párrafos, tú lo puedes estudiar aparte. Y el día de hoy, después de ver el bosquejo, nosotros vamos a adentrarnos acerca de cómo entender el arrepentimiento. Vamos a ver unas definiciones, vamos a ver la palabra de Dios y hay un diagrama que nos va a ayudar y con eso esperamos que se nos quede pegado en la mente para saber entonces cómo entender el arrepentimiento. Entonces, nuestro bosquejo, el bosquejo de la confesión habla, por ejemplo, los primeros dos párrafos nos dicen acerca de los receptores del arrepentimiento. ¿Quiénes son los receptores de ese arrepentimiento? Se habla de los receptores porque el arrepentimiento verdadero es una gracia evangélica que Dios otorga. Dios otorga ese arrepentimiento. La pregunta es, ¿a quién se le otorga? Entonces, los párrafos 1 y 2 nos van a explicar o nos van a decir quiénes son los receptores de ese arrepentimiento. El párrafo 3 nos va a hablar de la naturaleza del arrepentimiento. ¿De dónde provienen? Como lo acabo de decir, es una gracia evangélica. El párrafo 4 nos va a hablar de la continuidad del arrepentimiento. Y el párrafo 5 nos va a decir acerca de la provisión del arrepentimiento. Cómo se otorga, qué sostiene el arrepentimiento, cuál es la garantía de que los hijos de Dios van a continuar arrepintiéndose. Vamos a leer el párrafo 1 y 2 para hacer una breve aclaratoria antes de continuar. El párrafo 1 y 2 dice, el 1, aquellos de los elegidos que se convierten en la madurez, habiendo vivido por algún tiempo en el estado natural y habiendo servido en el mismo a diversas concupiscencias y placeres, Dios, al llamarlos eficazmente, les da arrepentimiento para vida. El párrafo, como a varios comentaristas, sobre todo Samuel Waldron, dice, puede tender a la confusión. De hecho, ellos admiten, los teólogos admiten, que el párrafo quizás no deja muchos huecos o muchas preguntas en el aire, empezando que asigna que el arrepentimiento es como que si fuera solamente para las personas en la madurez, o sea, aquellos que son mayores. Los jóvenes no tienen arrepentimiento verdadero. Puede que Dios llame eficazmente a una persona, a un niño.
no le otorga arrepentimiento verdadero. Vamos a explicar lo que debemos entender acerca de ese párrafo. Y el segundo párrafo dice, si bien no hay nadie que haga el bien y no peque, y los mejores hombres, mediante el poder y el engaño de la corrupción que habita en ellos, junto con el predominio de la tentación, pueden caer en grandes pecados y provocaciones. Dios, en el pacto de gracia, ha provisto misericordiosamente que los creyentes que pequen y caigan de esta manera sean renovados mediante el arrepentimiento para salvación. Entonces, una de las cosas que tenemos que tener cuidado acerca del arrepentimiento es que, y de lo que se estaba tratando de guardar aquí en las personas que confeccionaron esta confesión, es tenemos que evitar la comparación de la experiencia crítica entre las personas con el arrepentimiento. Me explico. La experiencia de un verdadero arrepentimiento de una persona adulta o madura siempre será distinta a una persona que se le otorgó el verdadero arrepentimiento en su juventud o inclusive en la niñez. Otro ejemplo para aclarar. La experiencia de arrepentimiento va a ser distinta en una persona que creció dentro de un hogar cristiano sólido, que se le estuvo enseñando la palabra de Dios por mucho tiempo, que vio el buen ejemplo de su papá y de su mamá, por ejemplo, a pesar de que eran pecadores y errores, pero ciertamente una persona que creció en ese hogar está resguardado de muchas cosas que sí sufrió otro, por ejemplo, que vienen en un hogar totalmente destruido. O una persona que ha tenido su juventud, parte de su vida adulta, viviendo de una manera licenciosa y totalmente pecaminosa, y el evangelio llega a esa persona, la experiencia de esa persona va a ser cualitativamente y evidentemente diferente a aquel que no ha quizás vivido esa vida. Eso lo vamos a ver, por ejemplo, en personas que venían de tuvieron una vida de borrachera, de drogadicción, de separaciones, de maltrato. Bueno, esa vida dura, porque aparentemente muchos pasan por eso. Y que ha hecho daño y que le hicieron mucho daño. Estas personas, cuando llegan en su vida adulta, llegan al arrepentimiento, al evangelio, su experiencia es totalmente distinta a otros que quizás no vivió esa vida. Entonces, lo que queremos decir es que Dios otorga ese arrepentimiento, y a pesar de que las evidencias externas no sean iguales, nosotros debemos tener cuidado, no decir que la persona no está arrepentida, o que si no vemos esas cosas que particularmente tienen algunos, eso es verdadero arrepentimiento. Por ejemplo, un terremoto emocional. La persona de verdaderamente se quebranta, que tú lo ves que está hecho pedazos. Esa persona puede llorar. Estoy hablando de alguien que verdaderamente Dios lo ha convencido de pecado y está en arrepentimiento. Tú lo ves de verdad totalmente conmocionado por lo que le está diciendo el Señor, y estas personas lloran, tienen un terremoto, algunos se agachan, algunos se lanzan, si estás en privado hasta se tiran al suelo, o sea, en el sentido de lo mal que se sienten. Eso puede acompañar el verdadero arrepentimiento, pero usted no debe creer que eso significa verdadero arrepentimiento, o que la ausencia de eso no hay verdadero arrepentimiento. Cambios radicales y externos en nuestro estilo de vida. Sí, yo lo conozco, eso era un borracho, que bueno, eso no lo levantaban del suelo nunca, y ahorita tú lo ves sobrio, una persona decente, limpia. Eso acompaña al arrepentimiento, pero esa reforma externa no significa que hay verdadero arrepentimiento. ¿Me estoy explicando, hermano? Esas cosas sí pueden ser señales de un verdadero arrepentimiento,
acompañan al verdadero arrepentimiento, pero porque las hayan no significa que hay verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento, como lo dije ahorita, no es ponerse a llorar. Hay personas que, compungidos por su pecado, lloran. Puede que Dios en verdad lo está contristando, como puede que no. Entonces nosotros no debemos fijarnos en esas señales externas. Reconocer el momento exacto cuando fui salvo. Muchos de nosotros quizás no recordarán cuándo fue que el Señor logró esa regeneración. No recordaremos. Porque de alguna manera pasó en la vida y nos vimos percatando de lo que Dios hizo en nuestra vida, en nuestro ser. Hay quienes sí lo recuerdan. Recuerdo que yo venía mal, fui a la iglesia, me invitó mi amigo porque lo fui era su cumpleaños y lo busqué. Eso fue el 30 de marzo, entonces yo me invitó, ese día predicó el pastor tal, y no, desde ese día yo fui otra persona. Hay personas que lo hacen. ¿Qué pasa eso? Otros no nos recordaremos cuándo fue, pero cuando hacemos una manera de introspección de nuestra vida, sabemos que se produjo el verdadero arrepentimiento en un momento. Entonces, todas estas cosas, hermanos, pueden acompañar un verdadero arrepentimiento, pero no significan que es el verdadero arrepentimiento. Entonces, debemos tener cuidado de etiquetar. Mira, está llorando, sé que Dios lo tocó. Puede ser que sí, puede ser que no. Entonces debemos tener cuidado. El arrepentimiento, la palabra más común que se utiliza en la Biblia o el término es metanoia. Significa cambio de mente. Es un cambio de mente. Es una sincera inclinación hacia Dios y todo lo bueno, y un persistente alejamiento del diablo y todo lo malo. Note que en ese concepto se trata de no inmiscuir las emociones, aunque las emociones pueden estar inmiscuidas. Pero el verdadero arrepentimiento, y cada uno de nosotros debe reflexionar si de verdad esto ha ocurrido en nuestra vida. Es una sincera inclinación hacia Dios y todo lo bueno, un persistente alejamiento del diablo y todo lo malo. Significa en la práctica que yo no pienso igual respecto a Dios. Yo tenía un concepto de Dios antes de ser cristiano. Ahora que soy cristiano, mi mente ha cambiado con respecto a Dios. ¿Por qué? Porque a la medida que empezaste a conocer a Dios, te diste cuenta que tú tenías un concepto errado de Dios. Perdón. Entonces, debe haber un cambio de mente con respecto a Dios. Debe haber un cambio de mente con respecto a la ley de Dios. Algunas personas mal informadas dicen, bueno, menos mal que no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. La ley de Dios era del Antiguo Testamento y hoy no. Falso. Como David dijo, el rey David, oh, cuánto amo yo tu ley. Al ver las demandas de Dios en su ley, no. Pero Juan después dice, y sus mandamientos no son gravosos. Hay ahí dos maneras de pensar con respecto a las demandas de Dios, a lo que Él quiere del hombre. ¿Ha cambiado tu manera de pensar con respecto a la ley de Dios? Hay un cambio de mente con respecto a la naturaleza del hombre.
Las personas, por lo general, tienen la visión de que los hombres son buenos y que las circunstancias lamentablemente los han obligado a hacer mal. Básicamente, las cosas que hace una persona es porque él es víctima, no porque él es como es. Pero si nos dan la oportunidad, nosotros podemos reformar a esa persona. Falso. Comienza a cambiar la mente con respecto a la visión del hombre. Como antes decía, tú no, como un hijo o una hija podría decir al papá, ¿tú no confías en mí? No, no confío en ti. Hay un cambio de mente con respecto a Cristo. Es igual como cuando Dios. Pues tú sabías que había una vez el loro y el loro entonces empezó a hablar con... No me da gracia. No me interesa ese tipo de chiste. No, porque Cristo es el Señor. Hay un cambio de mente con respecto a la vida. El propósito, el origen. ¿Para qué estoy aquí? Como dice Filipenses capítulo 1, versículo 21. O Gálatas 2:20 de memoria. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo ahora en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cambio de mente con respecto a la vida. Y Filipenses 1:21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y morir ganancia. Entonces, la cosa que tenemos que preguntarnos es si verdaderamente nuestra mente ha cambiado con respecto a estas áreas de la vida, a estas áreas. Un teólogo llamado R.C. Sproul lo definió de la siguiente manera. En la Escritura, el arrepentimiento significa sufrir un cambio de mentalidad. Este cambio de mentalidad no es un simple cambio de opiniones menores, sino un cambio completo en la dirección de nuestras vidas. Implica un giro radical del pecado a Cristo. El arrepentimiento no es la causa de un nuevo nacimiento o regeneración, es el resultado del fruto de la regeneración. Porque fui regenerado, entonces que manifiesto el arrepentimiento. O mejor dicho, me estoy arrepintiendo porque hubo un cambio de naturaleza en mi vida. Dios obró un milagro sobrenatural en lo más profundo de mi ser. Y la evidencia de que Dios hizo eso es que es posible el arrepentimiento. Es un cambio de mente con respecto a todo. Es un cambio de mente con respecto a las dos cosas que me daban placer y yo perseguía, que ahora no me dan placer y dan vergüenza. El cristiano ve la desfachatez del pecador y dice, pero ¿cómo es posible? Pero tú ves el descaro y el cinismo con que se abraza el pecado. Y el cristiano a eso lo pone mal. ¿Por qué? Porque él está muerto y el cristiano está vivo espiritualmente y no lo soporta. No soporta tanta contrariedad, ir de una manera tan descarada hacia el pecado, hacia lo malo. Porque él ha cambiado su manera de pensar. Él no se acomoda al mundo. Él no justifica el pecado. Un ejemplo bíblico de esto está ubicado en el segundo libro de Crónicas. Aquí que últimamente estamos con el Antiguo Testamento.
En el segundo libro de Crónicas, capítulo 33. Versículos 10 al 20. Dice así: Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales le aprisionaron con grillos a Manasés, y atado en cadenas le llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Después de esto edificó el muro externo. Oró. Se sintió en un estado de verdad que su pecado que reconoció que su pecado lo había puesto donde estaba y oró a Dios. Chévere, ya oré a Dios y Dios me perdonó, ya todo está arreglado, ¿no? Las acciones que narra el cronista de Manasés son la evidencia de que esa oración fue sincera. Ese arrepentimiento fue genuino. Versículo 14. Después de esto, edificó el muro exterior de la ciudad de David, al occidente de Gijón, en el valle, a la entrada de la puerta del pescado, y amuralló Ofel y elevó el muro muy alto, y puso capitanes de ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. Asimismo, quitó los dioses ajenos, y el ídolo de la casa de Jehová, y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén, y los echó ¿qué? Fuera de la ciudad. Reparó luego el altar de Jehová y sacrificó sobre él sacrificios de ofrendas de paz y de alabanza. Mandó a Judá que sirviesen a Jehová, Dios de Israel. Pero el pueblo no sacrificaba en los lugares altos, aunque lo hacía para Jehová su Dios. Los demás hechos de Manasés y su oración a su Dios y las palabras de los videntes que le hablaron en nombre de Jehová, Dios de Israel, y aquí todo está escrito en las actas de los reyes de Israel. Su oración también y cómo fue oído, todos sus pecados y su prevaricación, los sitios donde edificó lugares altos y erigió imágenes de acera e ídolos, antes que se humillase. He aquí estas cosas que están escritas en el libro de los videntes. Y durmió Manasés con sus padres y lo sepultaron en su casa y reinó en su lugar Amón su hijo. Ese ejemplo que acabamos de leer habla de la pecaminosidad y el deterioro que tenía Manasés, un rey de Judá, el cual inclusive fue y edificó altares a Acera y se metió en la idolatría más burda posible. Sin embargo, después que vino el arrepentimiento, no fue solamente una oración sincera sobre que se sentía mal, sino que su arrepentimiento se evidenció por quitar lo que era malo y comenzar a hacer lo que era correcto delante de Dios. Por eso la definición es un cambio de mente, pero no es un cambio de mente, ok, todo eso es malo. No, sino una vuelta hacia Dios. No es que voy para acá, cambio de mente, metanoia, ya no voy para allá. No, pues no te quedas aquí. Ahora voy para allá, voy hacia Dios. El arrepentimiento genuino se evidencia por ese accionar. La reconstrucción de la adoración edificó, no solamente quitó lo malo, sino que colocó lo que era bueno, colocó lo que era correcto y trabajó en pos de eso. Un ejemplo muy sencillo: hay personas que están tristes por la maldad de sus pecados. Por lo general es por la consecuencia. Cuando no hay arrepentimiento, por ejemplo, ellos están tristes y no, yo voy a abandonar eso porque me di cuenta que me trajo consecuencias negativas, pero no vienen a la iglesia, no oran, no cambian su vida. Es una evidencia de que hubo un remordimiento, pero no hubo verdadero arrepentimiento. Vamos a ver ahora el arrepentimiento verdadero versus el arrepentimiento falso. ¿Cómo se ve? Por ejemplo, el arrepentimiento falso es atrición. ¿Qué es atrición?
Es un remordimiento causado por un temor al castigo o la pérdida de una bendición. No hay temor de caer nuevamente. ¿Qué sucede en algunos hombres que, por ejemplo, el más evidente, son descubiertos en adulterio e infidelidad? Viene, la mujer se separa de ellos o se divorcia de ellos y en realidad ellos no querían perder a su mujer. Se sienten mal porque perdieron su familia. Al tiempo se dan cuenta que lo que tenían Dios les había dado el paraíso con sus hijos y ahora no puede participar con sus hijos, no puede estar con su esposa. Y esta persona sinceramente tiene remordimiento. Pero él está triste por lo que perdió. Él no tiene arrepentimiento hacia Dios. Es la pérdida, triste y remordimiento. Ahora yo perdí eso. La gente que, por ejemplo, por droga, por vicio, pierde empleo bueno, pierde oportunidades, perdió propiedades. Yo ahorita estuviera... ¿tú has escuchado? ¿Verdad? No, ¿qué no tuviera yo ahorita? Y lamentablemente, bueno, perdí tantas cosas. Es una atrición que cualquier incrédulo la puede tener. Pero básicamente, si esas cosas malas no hubiesen venido, esta persona siguiera haciendo. Si no lo descubren, estuviera haciéndolo todavía. Es como que, bueno, aquí lo malo fue que se dio cuenta. Que me despidieron. Me hice un chanchullo, me robé una plata, pero aquí todo el mundo lo hacía, bueno, yo caí, entonces me botaron. ¿Para qué me dejé descubrir? Entonces, está triste porque perdió el trabajo, pero no por la acción, porque si no lo hubiesen descubierto, lo siguiera haciendo. No hay un arrepentimiento verdadero. No lo hay. El arrepentimiento verdadero es contrición. ¿Qué es eso? Es también un remordimiento profundo por haber ofendido a Dios. No se justifica y se mueve a la restitución. Hay un profundo temor de caer nuevamente. ¿Por qué uno puede darse cuenta que alguien no está claro con respecto al arrepentimiento? Cuando comienza a justificarse. Esa es otra. Estoy dando el tips cuando te den consejería con alguien. Yo no soy así, pero yo no soy violento. Es cuando me pongo bravo que le pego a mi esposa. Yo no soy grosero. Es cuando me sacan de quicio. Es que se me salen unas groserías. ¿Qué está haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Justificando. No, yo no quería, pero es que me tentaron. No, yo no soy así, lo que pasa son los amigos. No, yo no voy a tener que dejar de ir a ese sitio porque son los amigos míos. O cuando también nosotros justificamos, no, él es bueno, lo que pasa es que las juntas que tiene fueron los que lo echaron a perder. Ahí usted ve que no hay arrepentimiento de la persona. No, usted sabe la necesidad. La necesidad. Robaste porque no, que estábamos pelando, y en la casa no hay comida. Y usted sabe, yo tengo que darle comida a mis hijos. No, entonces, ok, tranquilo. El robar no es tan malo porque en este caso era con una motivación buena. Tenía un buen propósito. Robin Hood. No hay arrepentimiento. No hay un dolor verdadero por el pecado.
Segunda de Corintios, capítulo 7. Segunda carta a los Corintios, capítulo 7. Versículo 9 hasta el 10. Hasta el 11 lo vamos a leer. Segunda carta a los Corintios. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque aquí, esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? ¿Se da cuenta, hermano? ¿Cómo se revela el arrepentimiento genuino o la contrición producida por Dios? Hay un cambio de mente con respecto a la situación. Y eso a la vez produce ciertos mecanismos de defensa que no estaban antes para no volver a caer. Indignación inclusive. Odio hacia el pecado. Odio hacia el pecado. Estoy viendo de alguna manera estos conceptos básicos acerca del arrepentimiento. El pastor Albert Martin hace un diagrama que nos va a ayudar a nosotros a entender cómo es el arrepentimiento. El diagrama es, como ven acá, acerca de un árbol. El arrepentimiento es como un árbol. Entonces vamos a ver las partes para nosotros de alguna manera, de esta manera didáctica, pueda grabarse en nuestro corazón. En primer lugar, para que un árbol pueda crecer, debe estar por lo menos en un terreno apropiado. En el desierto se producen árboles de manzana. No se produce. ¿Por qué? Porque el terreno no es apropiado para ese tipo de fruta. Tiene que haber un terreno apropiado para que se produzca ese tipo de árbol. El arrepentimiento, si lo vemos como un árbol, solo se va a producir en un terreno. Ese terreno, como dice ahí, es la gracia salvadora o un corazón regenerado. Es decir, el arrepentimiento se va a producir en un corazón que ha sido abonado y trabajado por Dios. En otro terreno no se va a dar. Para esto nos viene a la mente aquella parábola sobre el sembrador. El sembrador salió a sembrar. Parte de la semilla el problema no estaba en el sembrador, que él dice que es el mismo. El problema ni la deficiencia estaba en la semilla, la cual era el evangelio, la palabra de Dios perfecta y eficiente y eficaz, toda poderosa. Él dice que la deficiencia estuvo ¿en dónde? En los terrenos. Que hay ciertos terrenos donde parece que va a surgir, parece que sí hay, pero no hay. Hasta que los afanes llegan, se va. Hasta que llega el diablo y se lleva la palabra. Hasta que la cizaña crece y ahogan la palabra. Hay un terreno donde sí da fruto. El arrepentimiento, viéndolo como un árbol, se va a dar solo en ese terreno que ha sido labrado por Dios a través de su palabra y no en otro lugar. La herramienta o el medio que utiliza Dios es el Espíritu Santo a través de la predicación del Evangelio. Por lo tanto, hermanos, nosotros tenemos que exponer a las personas al Evangelio para que Dios en su clemencia y misericordia labre ese terreno. Yo lo digo porque meditando en esto me recordé en un pasado que no conocía estas cosas. Me gustaba poner a la gente ciertas canciones.
mira, escucha esta canción, escucha esta canción, que esta canción lo va a tocar y eso lo va a poner de rollito. Para mi decepción, nunca había nadie que viniera por una canción. Y si alguien vino por una canción, yo espero que después el Señor le labró, porque si dice que vino por una canción, lamentablemente, eso no es un terreno verdadero. Entonces, debe ser hecho. Vamos ayúdenme por favor, no vamos a cada cita, sino una sola cita de todas las, van a aparecer varias, van a aparecer con muchas citas. Hechos capítulo 5, versículo 31. El que lo tenga primero lo lee, si yo lo consigo lo leo. ¿31? No, por favor. A estos Dios ha exaltado por príncipes y sacerdotes, para dar arrepentimiento y perdón de pecados. Hablando de la obra de redención de Jesucristo, a Jesús, Él lo puso por príncipe para dar, Él lo da. Pero eso va a crecer, ese árbol va a crecer en un terreno labrado por Dios. El resto de la cita es también para que tú luego veas y las estudies. Pero por ejemplo, 2 Timoteo dice que Dios les concede el arrepentimiento. Entonces, en primer lugar, debe haber un terreno que esté labrado por Dios. El terreno, este árbol, es nutrido por dos raíces fundamentales. Sabemos que la raíz tiene la función de un árbol, de que es el medio por el cual él se nutre. Ahora, el arrepentimiento tiene dos raíces que son los que producen este árbol. El primero es una verdadera sensación de pecado, y el segundo es una comprensión de la misericordia de Dios en Cristo Jesús. Recuerden, hay dos raíces que sustentan y alimentan al árbol del arrepentimiento. El primero es una verdadera sensación de pecado, pero si hay solo sensación de pecado, solo eso, no se va a dar el arrepentimiento. La segunda es una comprensión de la misericordia de Dios en Cristo. Si hay la una y no hay la otra, no hay arrepentimiento verdadero. Si hay una comprensión de la misericordia, porque mucha gente habla del amor y la misericordia de Dios, la cual es verdad, pero no hay una sensación de pecado, no hay arrepentimiento. Tienen que darse las dos raíces obligatoriamente. Salmo 130. En el Salmo 130 hay muchas citas más y aquí ven otras, pero el Salmo 130 nos ilustra claramente lo que yo estoy diciendo con las dos raíces. Salmo 130, versículo 1, la primera raíz, sensación de pecado. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? El salmista está hablando desde su perspectiva, digamos, que se está mirando a sí mismo. Y el mirarse a sí mismo y al ver su pecaminosidad, está en una contrición genuina. Estoy en lo profundo, estoy desesperado y yo te suplico. Hay una diferencia entre hablar y suplicar. ¿Cuándo te suplican? Mi salida. Te lo suplico. No, yo nunca le he suplicado nada a nadie. Te lo suplico, Dios. Jehová, si mirares a los pecados. No mira. No me mires. ¿Quién se puede? No. Me vas a condenar. Justamente me condenarás. Sensación de pecado. David en el Salmo 51
contra ti he pecado. Sensación de pecado. El hijo pródigo, Lucas 16. He pecado contra el cielo y contra ti. Judas, sensación de pecado. Devolvió la plata. He derramado sangre inocente. ¿Y cuál es la otra raíz, hermano? Comprensión de las misericordias de Dios en Cristo Jesús. El Salmo 130, versículo 4. Como dice, pero en ti hay perdón. Hay una transición. La segunda raíz. Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma. En su palabra he esperado, mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención en él. Y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Si miras a los pecados, estoy destruido. Sensación de pecado. Pero la otra raíz es comprensión de la misericordia de Dios. En ti hay perdón. Las dos, hermano. Judas tuvo verdadera sensación de pecado. Su conciencia trabajó bien. Pero él no tuvo la otra raíz, la comprensión de la misericordia de Dios en Cristo. Y no fue a Cristo, fue y se ahorcó. Era preferible matarse antes que seguir enfrentando a la conciencia que le dijo, pecaste contra mí. Hermano, el pecado de Pedro fue un pecado sencillo. Lo negó abiertamente. Blasfemó para convencer a los incrédulos que él no era un discípulo de él. Y tuvo sensación de pecado porque lloró amargamente. Pero cuando dijeron, ahí está Jesús, se fue. Voy a ti. En ti hay perdón. Entonces hay una verdadera sensación de pecado y debe haber una comprensión de la misericordia de Dios. Si falta una de las dos, no se va a dar el árbol del arrepentimiento. Pero en tercer lugar, si tenemos el terreno verdadero, el terreno correcto, labrado por Dios, entonces se da la primera raíz y se da la segunda raíz, va a surgir el tronco y las ramas, la esencia del arrepentimiento. ¿Cuáles son estas? Esa esencia, el tronco, la parte más fuerte del arrepentimiento es un volverse del pecado, pero no solo es un volverse, porque yo puedo estar cometiendo un pecado, darme cuenta que está mal lo que estoy haciendo y dejar de hacerlo. Eso no es lo que dice la Biblia, pero hay que dejar de hacerlo. Pero también es un volverse a Dios. No es un mero dejar de hacer lo malo como una manera de reformar o reestructurar la vida. Simplemente por el cambio de que estas cosas me están trayendo consecuencias malas. Yo era un mitómano, un mentiroso, y ya me di cuenta que nadie confía en mí, que nadie me toma la palabra en serio. Eso ha roto relaciones con familiares, amistades en la iglesia. Bueno, ya me di cuenta que no, la mentira definitivamente no me lleva a nada bien, y ya, simplemente no miento. Pero simplemente es algo motivado por cuidarse de las cosas malas, mas no un volverse a Dios verdadero. El arrepentimiento genuino lleva a cabo el volverse del pecado, no hacerlo más, pero un volverse hacia Dios, a hacer lo que Dios quiere que se haga. Hechos capítulo 26, versículo 20.
sino que anuncie primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios. El arrepentimiento genuino va de arrepentirse de hacer lo malo, pero también para convertirse hacia Dios, para comenzar a hacer las cosas correctas, para reestructurar la vida, no para el estándar de lo que es socialmente aceptable, sino para el estándar de lo que Dios demanda, como el ejemplo de Manasés. No solamente mandó a derribar los altares paganos, sino que reconstruyó el altar de Dios e instituyó de nuevo el culto que Dios había demandado en su palabra. El acto de adoración verdadero, de arrepentimiento y conversión, significa, hermanos, que ordenamos nuestra vida como Dios quiere que sea ordenada. Va a hacerse ahora, no, eso era malo, ya me di cuenta que era malo. No, ahora Dios pide esto. ¿Qué sucede con mucha gente cuando me ha tocado hablar con ellos? Se han dado cuenta de que están haciendo algo mal. Buenísimo, perfecto. Estamos viendo la primera raíz. Hay una contrición de hacer lo malo. Excelente. Hay un deseo de dejar de hacer eso malo. Vamos bien. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a retribuir a los que han sido ofendidos por eso. Confiésale a esa persona lo que has hecho. No puedo hacer eso. No hay arrepentimiento. Restituye lo que ha pasado. Algunas personas, por ejemplo, que se dieron cuenta, a veces pasaron por procesos, vamos a ponerlo así, de separaciones, y ya bueno, los hijos por un lado, la familia totalmente. Entonces esta persona, este hermano en Cristo llega al Señor, se da cuenta de toda la situación, de sus errores que son personales. Bueno, ve a esas personas y pídeles perdón. No, pero es que ya pasó la cosa y eso fue del pasado. No, pero diles de que eso estuvo mal y te has dado cuenta de que Dios quiere que tú cambies. No, pero y a veces la otra persona te va a decir, no, tranquilo, no, pero me quiere pedirte perdón. ¿Por qué? Porque Dios dice que debe ser así. Dios dice que debe ser así. Entonces hemos visto el terreno, las dos raíces, el tronco y las ramas. Entonces también Él lleva un fruto, que es la obediencia. La vida ahora se está estructurando a lo que dice Dios que se debe hacer. Un fruto digno de arrepentimiento. Mateo 3:8 y Lucas 3:8 dicen exactamente lo mismo. Cuando las personas venían a ser bautizadas por Juan el Bautista, Él les decía que se arrepintieran e hicieran frutos dignos de arrepentimiento. Se comportaran. La palabra digno en la Biblia significa que tiene el peso equivalente, o sea que es justo en su valoración, en su peso, es equivalente con lo que estoy diciendo. Mis acciones ahora manifiestan de verdad que yo estoy arrepentido. Es esa señal externa de lo que ha ocurrido internamente. Comenzamos a dar frutos. Frutos correctos. Frutos correctos.
Vamos a leer el párrafo 4 y párrafo 5. Puesto que el arrepentimiento ha de continuar a lo largo de toda nuestra vida, debido al cuerpo de muerte y sus inclinaciones, es por tanto el deber de cada hombre arrepentirse específicamente de los pecados concretos que conozca. Párrafo 5. Tal es la provisión que Dios ha hecho a través de Cristo en el pacto de gracia para la preservación de los creyentes para salvación que, si bien no hay pecado tan pequeño que no merezca la condenación, no hay, sin embargo, pecado tan grande que acarree condenación a aquellos que se arrepienten, lo cual hace necesaria la predicación constante del arrepentimiento. Es por eso que una iglesia correcta estará predicando constantemente de la necesidad del arrepentimiento. Los cristianos sabemos por experiencia propia que el arrepentimiento debe renovarse constantemente. San Waldron lo pone de la siguiente manera y con esto terminamos, hermano. El Señor nos ayude a meditar en esto. ¿Es el arrepentimiento la confesión y renuncia del pecado, volverte de él con dolor y odio hacia él mismo, tu experiencia constante y aún diaria? Si eres un verdadero cristiano, debe ser. Pero escucha esto. Una vida cristiana que es totalmente positiva y no sabe nada de la realidad negativa y lóbrega del pecado es ilusoria y engañosa. La tristeza y el pesar forman parte de la vida cristiana porque forman parte del arrepentimiento. ¿Cómo está? Victorioso siempre Jesús. Feliz, una pachanga la vida cristiana. Una pachanga. No estamos diciendo que todos los días la gente debe, cada vez que nos vea, tengamos los ojos hinchados porque venimos de llorar. Pero como el pecado es real en todos los creyentes, y el arrepentimiento que hemos estado describiendo es esa contrición, pero a la vez la comprensión de las misericordias de Dios. Hay una diferencia, hermanos, en estar feliz porque sí feliz y en estar agradecido a Dios que a pesar del pecado tengo su misericordia. Hay una actitud diferente de agradecimiento, de alegría sí, pero porque Él es clemente. Yo puedo vivir, gracias Señor. Gracias Señor por tu misericordia, porque no la merezco. Esa actitud de que es poco sobria, tenga cuidado. Es que la vida es bella. Alégrate todo el tiempo, ríete. No estoy diciendo que no nos podemos reír. No estoy diciendo que no nos gozamos del perdón de Dios, de esa comprensión. No debemos minimizar el pecado. Y sabemos que diariamente luchamos contra él. Que nuestra actitud de verdad y la visión de la vida, esperando. Por eso Pablo a veces no comprendemos que él anhelaba ese día cuando él estuviera alejado del pecado, porque allá no habría obstáculos para adorar a Dios verdaderamente y profundamente.
Mucho de cristianismo actual carece de eso. Carece de esa contrición verdadera. Y un gozo dado, un gozo dado por la comprensión de las misericordias de Dios en Cristo Jesús. Amén. Amado Señor y Padre Celestial, Señor, humanamente yo no podría enfatizar la importancia, Señor, de este estudio. Por eso me quedo, Señor, en sus manos, para que usted haga lo que los hombres no podemos hacerse. La convicción, la regeneración verdadera, solo la puede hacer usted, Señor, si tiene clemencia cada uno de nosotros. Ayúdanos, por favor, Señor. Te damos gracias, porque es posible que algunos de nosotros se haya autoengañado, Señor, de los que estamos acá. Pero el hecho de que estemos viendo, nos des la oportunidad de ser expuestos a mi persona, Señor, y de los demás, de considerar esta verdad. Podemos ver, Señor, la iniciativa tuya de hacernos conscientes de un posible autoengaño. Oh Señor, si eso ha pasado en mí, en alguno de los que estamos aquí, ten misericordia de nosotros y concédenos el verdadero arrepentimiento, para que realmente reaccionemos en contra del pecado como un hijo de Dios verdaderamente reacciona. Labra nuestro corazón, cambia nuestro corazón de piedra para uno de carne, que se produzcan las dos raíces, que se vea el tronco y las ramas, y que en nuestra vida demos los frutos. Ayúdanos a tener de verdaderamente esta realidad en nuestra vida, porque debería ser una experiencia diaria, Señor, diaria. No permitas que sea emocional, no permitas que sea momentánea, Señor. Pero de verdad, Padre, ayúdanos. Te lo pedimos, te lo suplicamos, en el nombre de Jesús. Amén.